realidad, sí, el glaucoma es una enfermedad que muchas veces no da síntomas y la presión puede estar elevada. No necesariamente pasado los límites normales. Muchos pacientes nos vienen y nos dicen, doctor, ¿cuánto es mi presión? Yo le puedo decir una cifra, le puedo decir 30, le puedo decir 28, le puedo decir 16. Es algo subjetivo de cada paciente. Hay pacientes que pueden tener presiones consideradas altas y no tener daños por glaucoma, o personas que pueden tener presiones bajitas y no necesariamente ese paciente es sano, sino que puede tener cambios. Por ejemplo, se despierta y tener un cambio de presión muy brusco y eso generar daño en una zona específica del ojo. Mucha gente piensa que en el glaucoma el ojo está alterado y no es así. Lo que está alterado es el nervio que comunica el ojo con el cerebro. Esa comunicación, ese empate, justo donde se están contactando, es donde se daña. Y ahí cuando se daña, no hay solución. Es por eso que es tan importante detectarlo a tiempo. Una persona que tiene glaucoma, por lo general, no te va a decir yo tengo un dolor de cabeza, a mí estoy viendo borroso. Las personas que tienen glaucoma pueden seguir viendo a su capacidad de 20/20 o el 100% de visión sin tener ningún signo ni síntoma. ¿Cuándo el paciente puede notar de que tiene glaucoma? Cuando la presión es excesivamente alta. Ahí es cuando la persona puede sentir náuseas, vómitos, y son los casos más raros, son los menos comunes. En realidad, esto sucede, como bien dijo el doctor Macé, porque nosotros tenemos un líquido que está en recambio dentro del ojo. Este líquido tiene que pasar de una estructura a otra. Cuando no hay un buen pase, se acumula, aumenta la presión. Y cuando se acumula y aumenta la presión de forma muy brusca y muy alta, es cuando el paciente lo nota. Pero normalmente no sucede esto. Siempre el paciente tiene un poquito de molestias. Puede sentir alguna molestia cuando hay una luz muy intensa o cuando está en la noche y en un momento de pronto pasa de un sitio oscuro a un sitio que tiene mucha claridad. Ahí puede notar algo. Pero no va a notar de que le duele algo bruscamente. Entonces, esto se detecta cuando el paciente va de forma rutinaria a su consulta para cambio de lentes y de pronto en la consulta se le toma la presión. Uy, está alta. Te voy a pedir unos estudios para saber si tienes glaucoma. Y de pronto te dice, no, sí, mira, ¿sabes qué? Yo tenía una tía que tenía, yo tenía un papá que tenía. Y esto es importante porque normalmente es de causa hereditaria. Hay un gran porcentaje de pacientes, más arriba del 80%, que si tú tienes un familiar directo con glaucoma, tú también lo puedes tener. Y es importante esto, porque cualquier persona que tenga un antecedente familiar directo tiene que hacerse un control a partir de los 40 años. A veces nos llevan niños. Doctor, yo tengo glaucoma, mi niño tiene... Es muy complicado, es lo menos frecuente. Existe el glaucoma juvenil, pero es muy alejado a que una persona pueda tener esto en su casa. Ahora, ¿hay formas de tratarlo? ¿Hay formas de tratar el glaucoma? Sí. Como bien mencionó el doctor Macé, hay gotas. Las gotas son un buen tratamiento. Todas las personas que tienen glaucoma o que tienen familiares en casa, que les dan las gotas en el seguro social, que reciben con su seguro particular las gotas o que las compran, son medicamentos que van a ser efectivos y que van a bajar la presión. ¿Cuánto es lo que debería bajar la presión? Por ejemplo, si yo tengo 25 de presión sin gotas y cuando uso mis gotitas 2 veces al día o 1 vez al día, me baja un 30%, estoy dentro del rango. Voy a llegar a una presión rango promedio y eso va a hacer de que el glaucoma no siga avanzando, ni que pierda la visión periférica, ni que tenga una pérdida de visión irreversible. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa si tengo de pronto 30 milímetros de mercurio? Tengo 40 de presión. Ahí la cosa se complica, porque las gotas van a ser ineficientes. No van a bajar a la presión fisiológica que debería ser, no van a bajar a la presión normal que una persona debería tener. En esos casos hay varios tratamientos. Ya las gotas no están funcionando como yo quisiera. Le doy 4 gotas al paciente, no funciona. Hay la terapia con láser, como bien se ve en las pantallas. El láser lo que hace es disminuir ese músculo que produce humor acuoso, disminuir ese músculo que produce ese líquido que tenía que pasar de una zona a otra. Esa disminución de ese líquido, de esa producción de ese líquido, va a hacer de que la presión sea menor y esto va a ayudar a que el glaucoma no avance. ¿Pero es de por vida? No, no es de por vida. En realidad, este tipo de terapias pueden durar hasta 2 años. Hay que hacer seguimientos estrictos a los pacientes de cada 6 meses
y explicarle que a pesar de que se siente bien el paciente, es importante una evaluación con el especialista de glaucoma o con su especialista de cabecera, con el oftalmólogo de cabecera. Otro tipo de técnicas quirúrgicas, sí, ya hay cirugía como tal, la trabeculectomía, el implante de válvula, los dispositivos para drenaje. Estas cirugías, todas, no son de por vida. En promedio tienen un tiempo de duración de 5 años, en promedio, porque algunas pueden durar menos, algunas pueden durar más. Este tipo de cirugías son súper eficientes y se hacen cuando la persona tiene la presión que no es controlada con gotas. Si por A o B tú tienes a alguien en casa que tiene glaucoma, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo tiene glaucoma, hazte un control una vez en la vida. Tienen los números en pantalla de la Clínica Médica Ocular. Pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp simplemente para describirnos y decirnos, mire, ¿saben que tengo glaucoma? Quisiera saber qué debo hacer. La consulta normalmente en la clínica es integral. Se hace fondo de ojo, a veces se tiene que dilatar el paciente, se tiene que ver la presión intraocular. La tomamos de 2 métodos, de forma computarizada y a veces de forma manual con Goldman, que es el Gold Standard. Entonces, todas esas cosas se van a hacer en una consulta de 60 soles y así vas a descartar si tienes algún indicio o alguna sospecha de glaucoma. Pueden llamar al número al 01-239-0023, 01-239-0023 o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 998-117-619. 998-117-619. Y hablando del glaucoma y del tratamiento, es una cirugía, o mejor dicho, es una enfermedad que no tiene cura, pero tiene tratamiento. O sea, no necesariamente la persona se va a quedar ciega, eso hay que quitarlo de la cabeza. Las personas que tienen glaucoma actualmente ya no se quedan ciegas y que se detecta a tiempo. Es como la diabetes. Uno vive con la diabetes y no necesariamente vas a llegar a tener una complicación por esta enfermedad. Las personas pueden tener una vida sana, una vida plena, sin ningún tipo de limitante visual, aún así teniendo glaucoma. Así que es importante tener un control. Doctor Macé. Bien, entonces ya saben, ojo con el glaucoma, sobre todo aquellas personas que en su árbol genealógica tengan papá, mamá, abuelo, abuela, tío, primo, ¿no? Si en tu familia el gen del glaucoma está en los cromosomas de tu familia, según la ley de Mendel, padre de la genética mundial, te va a decir que si tú tienes un antecesor que ha tenido glaucoma, es mucho más factible que tú tengas un glaucoma comparado con otra persona que no tiene esos antecedentes. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo inteligente? Lo inteligente es que ya a partir de los 40 años, todos deberían hacerse una chequeadita por si acaso, para que quede como referencia en un oftalmólogo cuánto has tenido tu depresión, digamos, a los 40 años. Eso sería lo fantástico. Ahora, si es que tú tienes un antecedente familiar, cuanto más cercano es eso, no vas a esperar a los 40 años. No tendrías que hacerte el examen antes, como un criterio preventivo. Sale muchísimo más barato prevenir un glaucoma que pretender tratarlo, porque cuando el glaucoma se desarrolla en su máxima plenitud, ni con todo el oro del mundo, ni con todo el petróleo, ni con todos los diamantes, ya visión perdida, se acabó el partido. Entonces, la prevención es lo más importante. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Mucha gente nos pregunta, ¿y cómo yo sé que soy una persona de riesgo si no tengo antecedente familiar? Porque eso también es un punto clave. El glaucoma en algunos casos va relacionado a hipoxia, a mala oxigenación. Personas que de pronto son obesas, personas que usan el cuello muy apretado de la camisa, la corbata muy apretada, personas que roncan, que tienen momentos de hipoxia, de que de pronto roncan y están tan profundamente dormidos que no tienen una buena respiración. En esos casos, no es un glaucoma por relacionado a la presión, es un glaucoma porque no hay un buen aporte de oxígeno hacia el nervio óptico que comunica el cerebro con el ojo. En esos casos,
ese glaucoma es mucho más lento y a veces es más difícil de diagnosticarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente va a ir y no va a tener la presión alta. Simplemente lo vamos a detectar cuando ya hay un daño en el nervio óptico. Y eso es importante. Así que también es valioso saber de que esta es una enfermedad que puede tener relación sistémica y no necesariamente con un cuerpo enfermo, sino con un cuerpo que tiene malos hábitos, y es importante también estar controlando eso de la hipoxia, del ronquido, del sueño profundo. También se ve que en pacientes hipertensos mal controlados hay más grado de glaucoma, así que ya saben, prevenir es mejor que lamentar. Gracias, Jorge Velasco Casapía. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias.